litio en psicosis maníaco-depresivas, antiinflamatorios no esteroideos, pacientes consumidores crónicos de antiinflamatorios pueden hacer cuadro nefrótico. Particularmente cuando vean un adulto con cambios mínimos, pregúntenle si ha estado tomando AINES. Y algo que está muy de moda, los bifosfonatos. Los bifosfonatos, alendronato, risedronato, pamidronato, se usan y actualmente, por ejemplo, ustedes no sé si han escuchado, pero hay una inyección anual, o sea, te pones una vez al año ácido zoledrónico y ese es tratamiento para la osteoporosis, pero se ha ligado al desarrollo también de síndrome nefrótico, así que hay que tener cuidado con eso, ¿no? En el examen físico, en las funciones vitales, consignar siempre la presión arterial, son pacientes que muchas veces van a estar hipertensos, el edema palpebral, de manos, cara, la presencia de enopatías. Ver un paciente con cuadro nefrótico lleno de enopatías, ese paciente es un síndrome nefrótico asociado al linfoma. Signos de enfermedades sistémicas, sinovitis, vasculitis. La presencia de soplos cardíacos, hemorragias en astilla, que nos sugeriría la presencia de ¿qué? Hemorragias en astilla en un paciente nefrótico es endocarditis. Ya se olvidaron ahora están en el riñón, ya se olvidaron del corazón. Pero en endocarditis bacteriana, típicamente lo que ustedes van a encontrar son nódulos de Ostner, lesiones de Janeway, hemorragias en astilla, ¿no? Que son y recuerden que endocarditis es una causa importante de síndrome nefrítico y de síndrome nefrótico. Habitualmente más nefrítico que nefrótico, pero siempre búsquenlo porque se nos pasa. Y puede haber derrame pleural y ascitis, ciertamente, ¿no? Muy bien, entonces ya sabemos cuáles son lo que tenemos que preguntar, sabemos cuál es la definición de síndrome nefrótico, ahora tenemos que plantear, viene nuestro paciente con síndrome nefrótico y tenemos que plantear el diagnóstico diferencial. O sea, ¿por qué puede ser? ¿Y esto por qué es tan importante? Porque esto va a servir para dirigir el plan de trabajo y luego la terapéutica. Entonces, el síndrome nefrótico, lo primero que tenemos que identificar ¿es primario o es secundario? Entonces, el primario es un diagnóstico de exclusión, o sea, tengo que descartar todas las causas secundarias antes de concluir que se trate de un síndrome nefrótico primario. ¿Y cuáles son las causas más comunes? Diabetes, largamente. Amiloidosis, sobre todo la amiloidosis secundaria por problemas inflamatorios crónicos. ¿Qué problemas inflamatorios crónicos? A la cabeza, TB. Segundo, artritis reumatoide. Tercero, vasculitis. Y la amiloidosis primaria, que es una gamapatía monoclonal, en donde hay un depósito, sin que haya un estímulo inflamatorio, hay un depósito de amiloide a nivel de glomérulo, pero también generalmente en hígado y en corazón. Lupus y otras enfermedades autoinmunes también son consideraciones importantes y por eso siempre que el paciente viene con un cuadro de síndrome nefrótico, ustedes van a encontrar, le piden ANA, ANCA, anti-DNA, complemento, ¿no? C3, C4, anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿no? Como parte del screening de enfermedades autoinmunes. Y enfermedades infecciosas, endocarditis, hepatitis B, HIV, sífilis, ¿no? En cuanto a neoplasias, y eso también es importante, el síndrome nefrótico puede ser la primera manifestación de una neoplasia. Y esto puede ser por dos mecanismos. Uno es porque la neoplasia directamente infiltre al glomérulo. Por ejemplo, el mieloma múltiple y en general la enfermedad de cadenas ligeras son gamapatías monoclonales que infiltran directamente al glomérulo. O el linfoma de Hodgkin, en donde se depositan a nivel de glomérulo las células neoplásicas. Sin embargo, también puede presentarse como un síndrome paraneoplásico, ¿no? Típicamente, por ejemplo, la nefropatía membranosa, que es una de las condiciones importantes. Cuando vean nefropatía membranosa, siempre busquen neoplasia detrás, porque puede ser primaria, pero es común que sea una manifestación de neoplasia, ¿no? Y en cuanto a drogas, siempre buscar la historia, como les repito, de AINES, pamidronato, litio, que son las más frecuentes. Nosotros no vemos por interferón, porque no tenemos interferón, entonces sale de nuestra lista. Pero antiinflamatorios, bifosfonatos, litio, probablemente tengan que estar siempre como, digamos, tenemos que hacer siempre la pregunta, ¿no? Y si no encontramos ninguna causa aparente que pueda explicar el síndrome nefrótico, hablaremos de una lesión primaria, ¿no? Entonces, el síndrome nefrótico primario puede ser por cambios mínimos, que eso se ve en niños, en adultos se ve muy poco.
Esclerosis focal y segmentaria probablemente sea la glomerulopatía primaria más frecuente en adultos. Nefritis membranosa y por último membrano proliferativa o mesangios capilar, aunque esta condición típicamente va más con nefritis. Cuando ustedes ven nefrótico, y particularmente si ven nefrótico puro, largamente las glomerulopatías primarias más importantes que deben pensar son nefropatía membranosa y glomerulosclerosis focal y segmentaria. Muy bien, y un comentario final sobre la biopsia renal. Cuando ustedes se encuentran síndrome nefrótico, no tienen que esperarse a hacer todos los exámenes. Ese paciente va a ir a biopsia renal. Porque no importa que sea primario o secundario, necesitamos saber la histología renal para ver el patrón de depósito de anticuerpos, la histología, el grado de atrofia cortical, el grado de cicatrización. ¿Cuál es la única, en qué pacientes no hacemos biopsia renal? Solamente en un grupo muy reducido. Y eso es el paciente con diabetes. Paciente diabético de larga data, que viene con retinopatía diabética, neuropatía y cuentan proteínas más de 3 gramos en la orina, ese es un síndrome nefrótico por diabetes. No tienen que biopsiarle el riñón, ¿no? Pero esa es la única excepción. Si su paciente, la otra excepción es en los niños. O sea, si viene un niño aparentemente sano, o sea, no tiene otras manifestaciones de enfermedad y tiene un síndrome nefrótico, ustedes pueden apostar esto a que más del 85% es cambios mínimos. Y por lo tanto, se justifica una terapia con esteroides empíricos. O sea, ustedes le dan esteroides y esto resuelve. Y si no resuelve, recién lo biopsia. Entonces, el adulto con diabetes o el niño con cambios mínimos no se biopsia. Después, todo lo demás se biopsia. En principio, ¿no? Excepto que hay una condición muy especial. Vamos a suponer, viene un paciente con un cáncer de colon metastásico hasta el colchón y ustedes le encuentran una nefropatía, bueno, ya pues, probablemente sepan que este paciente probablemente tenga una nefropatía membranosa por cáncer. Pero en principio, incluso en cáncer, porque muchas veces hay que el nefrótico precede al cáncer, al diagnóstico de cáncer, la biopsia renal es fundamental. Y siempre cuando hagan biopsia renal, siempre pedir no solo la histología convencional, porque muchas veces la histología convencional no nos ayuda, sino la inmunofluorescencia. ¿Por qué? Porque la inmunofluorescencia me va a permitir si esto se debe a depósito de complejos inmunes, y ahí entran, dependiendo de las características, por ejemplo, si encuentro depósitos granulares de complemento y anticuerpos, esto puede ser lupus, vasculitis, etc. Si yo no encuentro depósitos inmunes y encuentro injuria inmunológica y no encuentro, entonces, esto es una pausa inmune, porque no encuentro. Si encuentro depósitos lineales en la membrana basal, esto es una nefropatía de todas maneras, ¿no? Entonces, la inmunofluorescencia es muy útil para definir los mecanismos y particularmente cuando sospechen de lesión inmunológica. Muy bien, entonces esto era lo que quería comentar con ustedes. Entonces, solamente ya para redondear, entonces, síndrome nefrótico, proteinuria masiva y persistente. ¿Qué es masiva? Más de 3.5 gramos por metro 73, persistente más de 6 semanas. Esto se asocia a edemas, hipoalbuminemia, lipiduria, hipercoagulabilidad y susceptibilidad a infecciones. Y esto es lo que ustedes tienen que buscar en todos sus casos. Siempre buscar primero causas secundarias a la cabeza, diabetes, amiloidosis y enfermedades difusas del tejido conectivo. Y dentro de las primarias, en el adulto, probablemente esclerosis focal y segmentaria y membranosa sean las más prevalentes. Si con esa aproximación han salido de esta clase, probablemente puedan hacer un diagnóstico en la gran mayoría de estos pacientes. Muy bien, eso es todo. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Los que aún están despiertos no les ha quedado dudas. Bueno, entonces sería todo, chicos. Les dejo la presentación en el escritorio.